Listo. Ok, entonces comenzamos. Me voy a la parte de compartir pantalla. Héctor Pérez Montiel. Listo. Ok, el efecto Doppler. Sí, en este sí hay que poner mucha atención. ¿Sale? Aquí en esta parte dice, el efecto Doppler consiste en un cambio aparente en la frecuencia de un sonido durante el movimiento relativo entre un observador y una fuente sonora. ¿Ok? Entonces, a ver, espérame un poquito. Bueno, seguimos. Entonces dice, este fenómeno se aprecia claramente al escuchar la sirena de una ambulancia, ¿sí? Pues notamos que el tono se hace agudo, ¿sí? O sea, que su amplitud de onda es mayor cuando se va aproximando. Y después se hace grave, ¿sí? O disminuye, ¿sí? Se va haciendo menor, ¿sí? Cada vez que se aleja. Entonces, cuando la fuente sonora se acerca al observador, esas ondas que emite tienden a alcanzar las que se desplazan delante de ellas y se reduce así la longitud de onda o la distancia entre cresta y cresta, ¿sí? Que es lo que tenemos prácticamente en esto de aquí. Si se fijan, aquí las ondas, ¿sí? Cuando una ambulancia se acerca a nosotros, el tono de la sirena se hace más agudo, ¿sí? Las ondas, ¿sí? La longitud de onda entre cresta y cresta, ¿sí? Cada vez es menor, ¿sí? Se reduce esa longitud de onda. Y al alejarse, la distancia entre cresta y cresta aumenta y origina una disminución en la frecuencia. Debido a ello, pues se escucha más débil ese sonido, ¿sí? Y es un sonido más grave, ¿sí? Que es este ejemplo, esta figura, ¿sí? Si se fijan aquí, la longitud de onda entre cresta y cresta o valle y valle es cada vez mayor, ¿sí? Entonces es más grave, ¿sí? Es menor el sonido. Y entre más cerca, pues la longitud de onda es menor. A ver, espérenme un poquito. ¿Dónde está? Okay. Entonces, aquí tenemos ya unas... Ok, entonces tenemos pues que sucede un
efecto similar. Ok. Para calcular la frecuencia aparente de un sonido que escucha un observador, tenemos las siguientes situaciones, ¿sí? Vamos, cuando la fuente sonora está en movimiento, en este caso podemos decir la ambulancia, ¿sí? Esa sería la fuente sonora. Y el observador, no sé, ustedes que están ahí en la calle, ¿verdad? Están en reposo ahí y no se mueven, ¿sí? Se usa esta expresión para poder calcular una frecuencia aparente, ¿sí? Aquí F', F' es frecuencia aparente escuchada por el observador, ¿sí? La frecuencia se mide, como ya sabemos, en ciclos sobre segundo o en hertz, ¿sí? La frecuencia real del sonido, esa el problema nos la va a decir, ¿sí? Con qué frecuencia va, en este caso, la fuente sonora, ¿sí? Es esta F, ¿sí? Esta B mayúscula va a ser la rapidez o magnitud de la velocidad a la que se propaga en el sonido. En este caso, como vamos a ver ejemplos de cuando estamos en la calle o así, digamos, normal, pues por eso decimos que es la propagación del sonido en el aire, ¿sí? Quizás después yo les ponga un ejemplo, no sé, de un animal que esté en el océano, ¿sí? En el agua, pues entonces ahí esa rapidez, ¿sí? Va a ser del medio, ¿sí? En este caso va a ser el del aire, ¿sí? Esta B mayúscula y esta B mayúscula, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver ejemplos cuando está en el aire, ¿sí? Que es en metros sobre segundo se mide. Dice, y V es la rapidez o magnitud de la velocidad a la que se mueve la fuente sonora, ¿sí? En este caso es la fuente sonora que está en movimiento. En este caso sería, de lo que estoy mencionando, la ambulancia, ¿sí? Entonces, va a ser más o menos, ¿sí? Aquí el signo menos de la expresión se utiliza si la fuente sonora se acerca al observador. ¿Por qué le ponemos menos? ¿Sí? Porque cada vez que se acerca al observador, la, ¿cómo se dice? El signo menos, el signo menos, vamos a imaginar que es el sonido, ¿verdad? En el aire. Son 340 y vamos a decir que va la ambulancia a 140. Bueno, no, eso es mucho. A 40 metros sobre segundo. Entonces, si lo restamos, pues esa cantidad es mayor. Al ser perdón, va a ser menor. Al ser el denominador una cantidad menor, entonces esta F' va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, y el signo más va a ser cuando se aleja de él, ¿sí? O sea que la frecuencia va a ser menor, ¿sí? Si yo sumo aquí 340 más 40, esta cantidad va a ser mayor. Por lo tanto, al ser mayor el denominador, ¿sí? Esta F' va a ser menor, ¿ok? Entonces, esa es cuando la fuente sonora está en movimiento. Entonces, nosotros vamos a tener aquí que dice, si la fuente sonora permanece en reposo y el observador es quien se acerca o aleja de ella, se usa la siguiente expresión, ¿sí? Ahora aquí es F', ¿sí? Que viene siendo la frecuencia aparente, va a ser igual a la frecuencia, ¿sí? Por la velocidad del medio, ¿sí? O en este caso se puede decir que es del aire, ¿sí? Más menos la velocidad del... A ver, espérenme, se me cortó un poquito la conexión. Entonces, la frecuencia, ¿sí? A la que va, digamos, el observador,
perdón, la fuente sonora, ¿sí? La velocidad más menos la velocidad, ¿sí? A la que va el observador, tiene cerca, el observador, ¿sí? Y esta es de la velocidad de la fuente sonora. No, perdón, a ver, ya me hice bolas. Espérenme. La F' es la frecuencia aparente. La F es la frecuencia a la cual va a estar esa fuente sonora, ¿sí? Las V's mayúsculas, como dijimos, va a ser la rapidez o magnitud de velocidad en la que se propaga el sonido en el aire en metros sobre segundo. Y esta V minúscula es la rapidez o magnitud de la velocidad con la cual se mueve el observador, ¿sí? Entonces, en este caso, el signo más de la expresión se va a utilizar si el observador se acerca, ¿sí? Porque ahora, si sumamos y si lo sumamos, esa parte de arriba del numerador va a ser mayor, por lo tanto, la frecuencia va a ser mayor, ¿sí? La frecuencia aparente, ¿sí? Y ahora, el signo menos, cuando se aleja, ¿sí? Ya que si resto la velocidad de que se propaga el sonido en ese medio, menos la velocidad del, con la cual se mueve el observador, ¿sí? Si la resto, pues va a ser menor. Por lo tanto, si el numerador es menor, la frecuencia, la frecuencia aparente, ¿sí? Esa F', pues va a ser menor, ¿sí? Esto es cuando se aleja de ella el observador, ¿ok? Entonces, ahorita les ok. Entonces, espérenme poquito, ¿sí? Ahorita, permítanme poquitititito, unos minutitos, ¿sí? Tengo que hacer algo así bien rapiditito. Vayan empezando a leer esta parte de ondas sísmicas así poquito por mientras, porfa. ¿Cómo, profe? Que si van leyendo la parte de ondas sísmicas, por favor, por mientras, Oh, está bien. ¿sí?
Ok, entonces seguimos. ¿Sale? A ver, vamos a maximizar. Aquí. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de efecto Doppler, ¿sí? Para que quede un poquito más claro esta parte. ¿Sale? Entonces, pasamos ahora a lo de las ondas sísmicas, ¿sí? Dice que la corteza terrestre se encuentra sujeta a vibraciones constantes de escasa amplitud llamadas microsismos, ¿sí? Que estos prácticamente son imperceptibles para nuestros sentidos, ¿sí? Pero estos se registran en unos sismógrafos, ¿sí? De muy, muy, muy alta sensibilidad. Entonces, un sismógrafo prácticamente se funda en la inercia de una masa suspendida elásticamente de un bastidor o armazón sujeto al suelo de una manera rígida. Entonces, bueno, ya sé esta parte, ¿de acuerdo? Esto es sobre el sismógrafo, ¿sí? Entonces, una estación sismológica requiere cuando menos 3 sismógrafos, ¿sí? O más, ¿sí? Dependiendo, pues, de lo, pues también tiene que ser los presupuestos, ¿verdad? Ok, entonces, una estación. ¿Sí activé el micrófono? Sí. Entonces, el sismograma es el gráfico obtenido con los sismógrafos y en él aparecen, en el caso de un sismo, las ondas P, que es las de primer término, luego las ondas S, ¿sí? Que son, por así decirlo, las secundarias, y por último las ondas L, ¿sí? Que las cuales se van a describir en un ratito más, ¿sí? Entonces, los sismos o terremotos se originan por alguna de las siguientes causas. Una puede ser hundimiento, otra obturación y otra la dislocación o separación de una roca, ¿sí? El hundimiento o desplome de grandes cavidades subterráneas, ¿sí? La obturación de los conductos naturales que dan salida de los vapores volcánicos y la de dislocación o separación de una roca, ¿sí? Que alcanza su límite de elasticidad y se encuentra cerca de una falla, ¿sí? O grieta de la corteza terrestre, lo que origina la fractura de dicha roca y establece un nuevo equilibrio isostático, ¿sí? Entonces, los terremotos de hundimiento pueden producirse en cualquier parte y sus efectos se sienten solo en ese lugar donde ocurre, ¿sí? Los terremotos volcánicos se presentan cuando un volcán se encuentra en un periodo de actividad, ¿sí? Cuando entre en erupción o también cuando no entre en erupción, porque hay veces que el resultado es el resultado de una, ¿cómo se dice? Erupción interrumpida, ¿sí? Pero por lo general, ahí no son muy intensos. Los terremotos más intensos, ¿sí? Digamos, son los del inciso C, ¿sí? Que dice, el punto de la corteza en que se origina el fenómeno recibe el nombre de foco o hipocentro, y el punto de la superficie situado respecto a la vertical del hipocentro se denomina epicentro, ¿sí? Generalmente ese foco de los sismos se localiza a menos de 50 kilómetros de profundidad. Entonces, cuando se produce un terremoto tectónico, la perturbación que engendra se propaga en forma de ondas mecánicas y se clasifican en 3 tipos, ¿sí? Que son ondas P, ondas S y ondas L, ¿sí? Cuando les suba este video, les voy a dejar otro link de otro video en YouTube en donde hace una explicación ya con dibujos animados y toda esa parte, ¿sí? Que explica un poquito mejor esta parte, ¿sí? Que yo esperaría que con esto que les digo quede entendido, pero yo cuando vi ese video me quedó un poco más claro. Entonces, para esa parte, pues sí, sería muy, muy, muy bien que lo vieran, ¿sí? También les voy a subir.
Entonces, las ondas P son internas y longitudinales, ¿sí? Que, que son las primeras en llegar a la superficie en los lugares alejados, ¿sí? Las ondas S internas y transversales, ¿sí? Que se detectan en segundo lugar. Y las otras son las ondas L o largas, que se propagan por la superficie con longitud de onda mayor de las dos anteriores. Un poquito. Entonces, ahora tenemos la rapidez de propagación de las ondas P y S depende de la elasticidad de la roca, ¿sí? Entre más elástica sea la roca, ¿sí? Pues más, digamos, se va a mover más rápido, ¿sí? O bueno, se va a sentir más rápido, ¿sí? Ahí en el video que les digo, ahí se ve un ejemplo cuando está una roca y cuando está un poquito más blando el terreno, ¿sí? Cuando es más blando, pues, más bien es más lento cómo se desplaza, pero la amplitud de la onda es mayor. Entonces, es por eso que causa un mayor movimiento, ¿sí? Entonces, las ondas P se propagan a una rapidez que varía entre 7.5 a 14 kilómetros sobre segundo. Las S, ¿sí? Que son las secundarias, lo hacen de 4 a 7.5 kilómetros sobre segundo y las L a unos 40 kilómetros sobre segundo. Entonces, de acuerdo con el tiempo transcurrido entre la llegada de las ondas P, S y L, ¿sí? A las estaciones sismográficas, entonces es posible estimar con mayor precisión el lugar del epicentro y la profundidad del foco, ¿sí? Entonces, nosotros al tener estos sismógrafos, ¿sí? En la parte donde regularmente son los epicentros, donde se suelen presentar, nos da el tiempo necesario para poder avisarnos y prepararnos para, digamos, ese sismo, ¿sí? Que es lo que sucede en la Ciudad de México. En la Ciudad de México es más blando el terreno y es por eso que puede haber más, ¿cómo se dice? Más, pues más desastres, ¿sí? Sí, porque el terreno no es muy fijo. Ok, entonces esa parte sería de los sismos. Entonces, aquí. También tenemos los terremotos submarinos, ¿sí? Que se generan las llamadas olas sísmicas, ¿sí? Que son los tsunamis o los maremotos, ¿sí? A lo mejor ya habrán visto algo, alguna noticia sobre eso, también hay unas películas sobre eso y pues sí, es así como algo medio fellito, ¿verdad? Sí, porque muchos de esos hay veces que no sabemos cuándo va a pasar o qué pasa, ¿sí? Entonces, ahí va. Entonces, después de presentarse un sismo intenso, ¿sí? Es común que después le sigan otros de menor intensidad, ¿sí? Para, pues, poco a poco irse logrando el equilibrio. Si se fijan, por ejemplo, cuando ustedes tienen como un resorte, ¿sí? Lo estiran y al principio, pues, es mucho, ¿sí? Y después ya es como un poquito menos, ¿sí? Yo lo asimilo como algo así. Entonces, miren, aquí viene lo que tenemos aquí de lo de la Ciudad de México. Dice, se instala un sistema de alerta sísmica y nos anticipa, ¿sí? Aproximadamente casi un minuto, ¿sí? De donde está el epicentro, que es en la costa de Guerrero, ¿sí? Que es en la, ¿cómo se llama?
se me olvidó, pero es la de Cocos, ¿sí? Que es la placa tectónica de Cocos. Ok, entonces ahora tenemos la parte de ciertos sectores de la población. Ok, hay veces que hay fallas o cosas así y pues digamos, ¿cómo se llama? Las personas dicen, es que no es cierto y que esto, entonces hay unas que sí se pueden alterar o lo que sea, entonces dicen, pues mejor que los quiten, pero sí es muy importante esos sismógrafos, pues nos avisan, ¿sí? Entonces, ahora tenemos los ultrasonidos, ¿sí? Cuando tenemos un ultrasonido, ¿sí? Las fuentes sonoras vibran a una frecuencia superior a 20.000 ciclos sobre segundo, ¿sí? Que son 20.000 Hz, ¿sí? Y como sabemos, pues el oído humano no puede percibir el ultrasonido, ¿sí? Porque ya hemos dicho que el rango más o menos está entre 15 y 20.000 Hz, ¿sí? Entonces el ultrasonido tiene múltiples aplicaciones, ¿sí? Una es las ondas para medir la profundidad del mar y detectar submarinos o bancos de peces, ¿sí? Esos aparatos que se utilizan para hacer esas mediciones se llaman el sonar, ¿sí? Que es prácticamente en reflexión. Entonces, imaginemos que aquí tenemos un barquito, ¿verdad? Aquí está el mar y aquí está el suelo. Si queremos ver la profundidad, aquí está el sonar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, envía, ¿sí? Esa fuente sonora y se regresa, ¿sí? Entonces, ya ahorita vamos a ver un problema para poder checar esa parte. Entonces, ahora la parte es de aparatos detectores de deformaciones, agrietamientos, burbujas o otras imperfecciones externas o internas de piezas metálicas o reactores atómicos. Sí, ese sería otro. Otras son las limpieza total de cualquier pieza sucia. Sí, en esta parte se hace vibrar, digamos, un, un líquido, un tipo de detergente, ¿sí? Y con esas vibraciones se empiezan a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, ¿sí? Porque es una frecuencia muy alta. Entonces, ya otras son aplicaciones terapéuticas de ultrasonido que posibilita realizar estudios del cuerpo humano para detectar tumores, ¿sí? Diferentes irregularidades en los órganos para poderlos atender de manera puntual y que se puedan curar, ¿sí? Entonces, bueno, ya les dejaría yo el link, ¿sí? En un ratito de más de esta clase, así que les pido una disculpa, tuve unas cositas así que tuve unas interrupciones, entonces ya en esta parte pues es la teórica, ¿sí? Y ahorita en la siguiente vamos a ver la parte de los ejercicios o problemas, ¿ok? Entonces les mando este link y les mando la de las ondas sísmicas, ¿sí? Entonces, ahorita en un momento nos vamos, ¿sí? Nada más vamos viendo la parte esta, nada más esperamos de que se grabe la clase y todo listo, ¿sale? Entonces, ahorita nos vemos en la siguiente clase para explicarles los problemas y las dudas estas que me mencionaron sobre la actividad experimental que vamos a tener. Y ¿cómo se llama? La asistencia. Ok, entonces ahorita nos vemos en unos cuantos minutos. ¿Sale?
Adiós. A ver, ¿dónde está? Finalizar.